Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas tardes a los hermanos que están en Barcelona, España. Y buenos días a nuestros hermanos que se encuentran en otros países, que están por la mañana. Bienvenidos, hermanos, una vez más a este estudio de la palabra del Señor del libro de Romanos. Y estamos aquí, hermanos, para cumplir esa labor de llevar la palabra del Señor. Siempre agradecemos a Dios porque por su voluntad son todas las cosas y Él nos permite hacer posible, hermanos, que podamos nosotros estar compartiendo en esta tarde, día miércoles 13 de mayo, la palabra del Señor. Somos de la Iglesia Templo del Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos ha permitido utilizar estos medios y para poder llegar a vuestros hogares. Gloria al Señor. Vamos a entrar así de lleno, hermanos, a la palabra del Señor para ganar tiempo. Ojalá que podamos acabar esta parte del capítulo 2 de Romanos, y si no, nos extenderemos unos minutos más. Gloria sea a Dios que es necesario acabarlo hoy. Vamos a orar, hermanos, a inclinar nuestros rostros y pedirle siempre la dirección del Señor. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, si no predicamos, si no enseñamos con la guía del Espíritu Santo, va a ser solamente vana palabrería. Oremos al Señor para que sea el Espíritu de Dios en esta noche encaminándonos. Bendito Rey, Señor, amado Dios, te doy gracias, Padre, una vez más, Señor, por un día más de vida y por un día más de privilegio, Señor, de llevar tu hermosa palabra a los corazones, Señor, a las familias, a los hogares, a toda persona, Señor, que nos está sintonizando por este medio de transmisión. Padre mío Dios, que tú nos bendigas a todos, Señor, con tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor, toca nuestras vidas, toca nuestro espíritu por dentro, Señor, y sea solamente tu presencia y tu Espíritu Santo, bendito Rey del cielo, Señor, tratando en esta tarde con nuestra vida, Padre, abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestra razón, para que nuestra voluntad y nuestras opiniones, nuestro pensamiento, Señor, sean, Padre mío Dios, dejados a un lado, para que prevalezcan los tuyos, Padre, y los tuyos prevalecerán para siempre, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor, por cada vida que en esta hora, Señor, se ha conectado, Padre mío Dios, y estamos, Señor, dispuestos a hacer esta labor de enseñanza, de predicar tu palabra, oh Dios del cielo, por amor a ti, amado Dios, por sujetarnos a tu voluntad, a tu mandamiento, en el cual diste, Señor, la ordenanza que predicáramos tu palabra a toda criatura, Señor, y en todo lugar. Amado Dios, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida, Señor, de jóvenes, de adolescentes, de ancianos, Señor, y toda persona que en este momento, amado Dios, se ha dispuesto su corazón, ha dispuesto ese tiempo, Señor, para escuchar este mensaje, Padre. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Quisiera, antes de continuar, hacer un breve repaso del capítulo 2, que los primeros versículos estuvimos hablando ayer, y hablamos del justo juicio de Dios, en el cual Pablo nos está dando una enseñanza, una cátedra en realidad, hermanos, una exposición con dirección del Espíritu Santo para sacar la ignorancia de aquellas personas, en este caso de la iglesia de Roma, que habían judíos que pensaban que solamente ellos serían vistos como hijos de Dios, pero vemos, Pablo dice no, porque ellos se basaban en la ley de la escritura, la ley de Moisés, y también se amparaban en sus obras, y con eso ellos decían que ya eran salvos. Entonces Pablo le está diciendo que no es así, porque ellos que juzgaban a los demás, que hacían otras cosas, que cometían pecado, también les dice Pablo, vosotros hacéis lo mismo. Y dice, ¿crees que escaparás del justo juicio de Dios? No habrá excusa para escapar de ello. El justo juicio de Dios, Pablo lo
lo explica sosteniéndolo en tres características el juicio de Dios. Y el primero de ellos que había visto, que el juicio de Dios será según verdad. Esto lo vimos del versículo 2 al versículo 5. Y otra característica es que el juicio de Dios será según nuestras obras, que lo vimos del versículo 6 al versículo 10. Y que la tercera característica, que el juicio de Dios será sin acepción de personas, que avanzamos ayer el versículo 11, pero continuaremos hoy hasta el versículo 16, que es la tercera característica. Cuando se habla de acepción de personas, ayer lo dijimos, era tener preferencias por una persona o por algo, por alguien. También significa o quiere decir con imparcialidad, es decir, que no somos imparciales, sino que juzgamos favoreciendo a uno o a otro. También significa sin acción de favorecer, eso es acepción, que no hagamos esas cosas, o sin inclinarse hacia alguien, ¿vale? Ayer hablamos un poquito, tal vez para entender o recapitular un poquito más, son sinónimos de la palabra acepción de personas, es decir, que no tenemos que tener preferencias por uno ni por otro, no tenemos que con imparcialidad, es decir, no inclinarnos hacia un lado ni al otro, o tener una acción o sin acción de favorecer, o sin inclinarse hacia alguien. También vale decir, hermanos, refiriéndonos al justo juicio de Dios, dicho de otra manera, como una frase más popular, que todos seremos cortados con una misma tijera. ¿Y sabe cómo se llama esa tijera? Se llama justicia. Con esa justicia nosotros seremos medidos, seremos juzgados, seremos condenados con una sola justicia, la justicia que de Dios, que es de Dios, y que nosotros ya le hemos dicho, hermanos, que no tiene nada que ver con la justicia de los hombres. La justicia de los hombres ya hemos visto que es una justicia que favorece al que le conviene, al que da dinero. Hay corrupción, hay inmoralidad, hay muchas cosas que le hacen a esa justicia del hombre estar por los suelos. Pero la justicia de Dios es impecable, la justicia de Dios es perfecta, es cabal, es como una plomada para juzgar rectamente las actitudes de los hombres, sean buenas o sean malas. Gloria sea al Señor. El Señor Dios al pueblo de Israel les dio una ley, y a través de su palabra les dio una ordenanza, mejor dicho, una ordenanza. Y esa ordenanza está en el libro de Levíticos. Vamos al libro de Levíticos. Es necesario que cuente con una Biblia para que pueda usted corroborar la lectura que nosotros hacemos. Levíticos capítulo 19, el versículo 15. Esta es una de las instrucciones y que está basada como una ley que tenían que aplicar aquellos jueces, aquellos líderes o gobernantes, los que estaban a cargo de aquella nación. Y esa ley dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es fácil de comprender, hermanos, por qué Dios le exigió al hombre, por qué Dios instruyó a su pueblo, a los líderes, a los jueces, que juzgaran con justicia, porque ellos representaban a Dios. Y uno que representa a Dios tiene que tener la esencia de Dios, tiene que tener la característica de lo que es Dios. Entonces nosotros también tenemos que practicar la justicia. Eso nos manda la palabra del Señor, que practiquemos la justicia. Entonces ya esa ordenanza fue dada al pueblo de Israel, que no favoreciera ni al pobre ni al rico. La justicia es para todos, es para igual. Uno tiene que mirar si las necesidades, las prioridades, tal vez para sostener, para ayudar. Pero en el caso de juzgar, hay que ser justos, como la palabra del Señor demanda. En el libro de Deuteronomios también, en el libro de Deuteronomios, el capítulo 10,
El versículo 17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No hace acepción de personas ni toma cohecho. Esa palabra cohecho quiere decir que no se vende, él no se deja sobornar. Por eso ayer decía, con la palabra del Señor, decía que a Dios no se le puede comprar, hermanos, no se le puede comprar con que hagamos obras, con que nosotros seamos, con que nosotros seamos generosos y estemos dispuestos para ciertas cosas, pero cuando de verdad en el corazón no amamos a Dios con sinceridad o no hagamos las cosas por amor, entonces claramente su palabra enseña a ese pueblo, al pueblo de Israel, le enseñó que no hiciera acepción de personas y protegió mucho Dios a los huérfanos. Por eso les dijo que a los huérfanos no los trataran mal. Dios siempre ha estado defendiendo la causa del más débil, no inclinándose con justicia para ellos, sino la justicia era para los que eran de Israel, pero también para los que eran de fuera. Y si eran dentro del pueblo de Israel, ellos tenían que amparar por la palabra del Señor al huérfano, al desamparado, a la viuda, al extranjero, al desvalido. Ellos no estaban consentidos para que Dios les consintiera que ellos trataran mal a estas personas que estaban en deficiencias o en dificultades. Dice la palabra del Señor que Él es padre de huérfanos y es defensor de viudas y Él ampara al desvalido. Así es que no se debía hacer acepción de personas porque Dios no se los permitía al pueblo de Israel. Y obviamente, hermanos, no nos permite tampoco a nosotros. Aunque nosotros no estemos en esa misma situación del pueblo de Israel, porque los tiempos, las etapas son diferentes, pero la palabra de Dios es siempre la misma. El Dios eterno, el poderoso, es el mismo de ayer, hoy, siempre. Por lo tanto, esa ordenanza que fue dada al pueblo de Israel también es para ser aplicado en el pueblo de hoy, porque la justicia de Dios no ha cambiado, es la misma. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Según algunos comentaristas, hermanos, dicen que los jueces del Antiguo Testamento no debían ver el rostro de la persona que estaba siendo juzgado. ¿Por qué? Porque para que no se inclinaran a la parcialidad, es decir, que deberían ellos tener en todo momento la cabeza agachada y la persona que esté juzgando esté delante, pero ellos no podían mirar el rostro porque no sea que sea un familiar, un amigo, alguien que le favoreció. Entonces ahora él se ve en la obligación, en el deber de devolver ese favor, tal vez ahora favoreciendo a esa persona. Eso estaba, según los que historiadores dicen, que los jueces de ese tiempo juzgaban con la cabeza gacha para no mirar y no ser tentados a esa inclinación de favorecer a alguien solamente porque le conviene. Ya lo dije el día de ayer y lo vuelvo a decir hoy, lo diré siempre, hermanos, que la actitud del hombre siempre va a ser esa. Hay una parte nuestra que siempre va a ser esa, hermano. Siempre vamos a mirar por lo nuestro, siempre vamos a jalar para lo nuestro, vamos a tirar para lo nuestro. Es algo que a Dios no le agrada, pero que deberíamos mejorar nosotros en nuestra actitud de juzgar, de aplicar la justicia. Tendríamos, hermanos, que mirar esas cosas, no favorecer porque es un allegado, es un familiar. No hay que hablar las cosas que no solamente nos convienen, hay que aceptar y hay que reconocer también las cosas que tal vez uno no lo quiere decir, pero lo debe decir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo dice, hermanos. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, este versículo 2 del capítulo 2 de Romanos, versículo 12, nos va a llevar, hermanos, a entrar en otro tema y en algo que tal vez desconocíamos o que no lo entendíamos simplemente o que no se dio la oportunidad de examinarlo. Porque hay un versículo, hermanos, que nos va a sacar tal vez del error o de la ignorancia o del desconocimiento de ciertas personas que no hemos podido dar no hemos podido explicar con claridad cómo serán ellos juzgados.
estas personas del versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Se da cuenta que aquí hay dos grupos de personas, pero hay un grupo que sí será juzgado por la ley, es decir, por la palabra de Dios que se les dio. Y está hablando a los judíos específicamente. Está hablando, si queremos envolver más al pueblo de Dios, al creyente, al cristiano, al que conoce la Escritura, seremos juzgados por la palabra de Dios. Pero dice que hay unos que han pecado sin ley, y sin ley perecerán, pero no habla de juicio, de juzgar. Entonces, ¿qué pasará con ellos? ¿Serán juzgados? ¿O solamente perecerán sin ser juzgados y Dios los tendrá que destinar al infierno porque igual pecaron pero no fueron juzgados porque ellos no conocieron una ley? ¿Sabe que Pablo, con la dirección del Espíritu Santo, Pablo nos da la respuesta en el versículo 15? ¿Qué sucederá con estas personas? ¿Quién les juzgará o qué les juzgará a ellos que no conocieron la ley de Dios? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hermanos, aquí me detengo un momento. Amigo oyente que me estás oyendo, tal vez no seas creyente y tal vez no conozcas la palabra de Dios y quieras justificarte y decir, no, es que yo no conozco la Biblia, yo no lo leo por eso, porque yo no me quiero condenar. Es mejor no saberlo, es mejor estar allí y así pues Dios no me tendrá que juzgar por eso. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor en esta tarde? Que hay una ley escrita en los corazones, que dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Hay una ley que Dios ha escrito en el corazón de todo ser humano. Por eso es que todo el mundo será juzgado. Todo el mundo. Los que no conocieron la ley de Dios, la palabra de Dios, serán juzgados por la ley que Dios ha escrito en sus corazones. Y sus conciencias, dice, darán testimonio, acusándole en aquel día o defendiendo sus razonamientos. Es decir que, hermanos, el ser humano, cuando ya entra en una razón, cuando es niño y ya empieza a tener conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, es por una ley que Dios ha escrito en sus corazones. Y a ese niño le hace entender Dios por su conciencia y su corazón que ciertas cosas es malo y que ciertas son buenas. Aunque el padre y la madre no le haya dicho, aunque no le hayan enseñado, pero hay algo dentro de él que le hace a él entender que eso no se debe hacer. La ley escrita en sus corazones. Tendríamos nosotros que lanzar una pregunta. ¿Cómo es, hermanos, es que uno piensa o sabe que tiene escrita la ley en su corazón? Es algo innato. Le pongo, hermanos, dos ejemplos para que entienda. Cuando un niño nace, a este niño el médico o la partera o su madre que tiene el parto en su casa sin la presencia de nadie, no le dice, ¿sabes qué? Ya naciste, ahora tienes que entender que tienes dos pulmones. Mira, te explico, estos son tus pulmones y esto sirve para respirar y tú tienes que hacer para que respires. No, ese niño nace y empieza a respirar por sí solo. Una madre no le dice a su niño que acaba de nacer, mira, ya naciste, ahora tengo dos pechos y de aquí sale leche, tú tienes que mamar, pon tu boca aquí y vas a succionar. No le dice, el niño simplemente al sentir el calor de su madre, al sentir la piel, ese niño busca por una cosa innata, busca el pecho, el seno de su madre para tomar su leche, para succionar su leche. De esa misma forma, Dios ha escrito en el corazón del hombre lo que es bueno y lo que es malo, una ley. Y aunque ese hombre en toda su vida no haya leído la Escritura, no haya recibido palabra de Dios, ese hombre será juzgado por esa ley que fue escrita en su corazón. ¿Sabe? No le han preguntado a usted y no le ha nacido la interrogante a usted cuando piensan o escuchan y le preguntan y le dicen, ¿cómo serán juzgados los incas? ¿Cómo serán juzgados las personas que no conocieron, las tribus que no conocieron? Por la ley que Dios escribió en sus corazones. Pablo lo dice con
con el discernimiento del Espíritu Santo, para que nadie se justifique. Por eso, insisto otra vez con este texto, dice la palabra de Dios que en el día del juicio nadie podrá justificarse delante de Dios. Nadie podrá decir, no conocí la verdad. Nadie podrá decir, yo no sabía que robar es malo. Yo no sabía que darle una bofetada a mi padre, faltarle, golpearle de esa manera era pecado, era malo. No. Tu corazón sabes que hijo desobediente, que tratas mal a tu padre, tu corazón y tu conciencia te acusan y saben que tú has pecado delante de Dios y por eso serás juzgado, aunque no conozcas las Escrituras. Gloria sea al nombre del Señor. Hay una ley escrita en el corazón que nace con el hombre para enseñar lo que es bueno y lo que es malo. A esto también se le llama el sentido moral innato y que está representado por la conciencia. Pablo se refiere, hermanos, a aquellas personas que intentaban tal vez justificarse. Se refería a los gentiles también, aquellos gentiles que querían pasar desapercibido y que en su razonamiento vano son los que en el capítulo 1 y el versículo 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, hermanos, que Pablo da la exhortación, la palabra, al que conoce, al que no conoce, y al que conocía y aún conociendo pecaba delante de Dios, y al que conocía para que no peque delante de Dios. Entonces, hermanos, pero muchos todavía hay, en este caso los judíos, cuando Pablo habla a la iglesia de Roma, que tenían no solo la ley escrita en sus corazones, porque la ley escrita en el corazón lo tiene todo ser humano, toda persona. Pero los judíos no solamente tenían esa ley escrita en sus corazones, sino que además tenían la ley de la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. Su palabra, sus promesas, sus pactos. Dios tenía consideración con este pueblo de Israel. Lo había mirado, lo dice el libro de Deuteronomio, lo había mirado no por ser el mejor pueblo, no por ser el más que todos los pueblos, todo lo contrario, era un pueblo significante, pero a Dios le plació mirarlos. Y a ellos les dio muchas promesas y muchos pactos. Y si no, revisemos Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Hablando de la elección de Israel, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Todas esas cosas, hermanos, toda la salvación, la promesa, los pactos, la ley de Dios, el Cristo mismo, nuestro Cristo mismo, viene de los judíos. El privilegio grande que esta nación tuvo. Por lo tanto, para ellos, hermanos, será doble el juicio que Dios hará, la carga, el castigo que vendrá. ¿Por qué? Porque ya no pecaron de inocente, ya no pecaron porque no conocían. Ellos sabían por dos leyes, por la ley escrita en sus corazones y la ley que estaba dada por la palabra del Señor a sus vidas. Gloria sea al Señor. ¿Sabe que hay un texto de la palabra del Señor que dice que al que más se le dio, más se le demandará? Al que más se le dio, más se le demandará. Leo el versículo 13 de Romanos 2 y dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entrando ya a los judíos ahora, no son los oidores. Los judíos eran oidores de las escrituras. Ellos estaban acostumbrados a que les lean las escrituras. El que leía la escritura era el sacerdote o el profeta. Incluso el rey leía.
Porque de estos tres tenían responsabilidad en el pueblo de Dios: el rey, el profeta, el sacerdote. Eran tres gobernantes que tenía el pueblo de Dios. Ellos leían las escrituras, o sea, que conocían, aunque no podían leerlo porque no les estaba permitido que todos tuvieran la ley. Ellos escuchaban la ley. Qué diferente hoy en día, ¿verdad? Qué diferente hoy en día que no solamente estamos limitados nosotros a oír, sino estamos nosotros abiertos, bendecidos por leer esta palabra nosotros mismos, y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre, nos capacite, nos instruya en las Escrituras. En ese tiempo ellos solamente oían, pero aquí Pablo les está diciendo, porque no son solamente los oidores, porque una cosa es oír la palabra de Dios, una cosa es conocer la Escritura y otra cosa es hacerlo, aplicarlo en nuestra vida. Juzgue usted, ¿cuál de las dos cosas cree que Dios lo toma como mucho más valor? ¿El que solamente usted oiga o el que usted lo que oye lo haga? Es más importante hacer la Escritura que conocerla, porque a la medida que yo conozco lo tengo que hacer. Hay muchas cosas que no conocemos. Yo no conozco toda la Escritura, desconozco muchas cosas, y que Dios nos irá capacitando. Pero lo que sabemos, lo que oímos, eso es lo que nosotros debemos hacerlo, aplicarlo en nuestra vida diaria. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. El libro de Mateo capítulo 7, me salto un poquito tal vez saliendo del tema en sí, pero Mateo capítulo 7, versículo 24, hay una enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó. Del 24 al 27, y leo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces no solamente uno debe quedarse en oír, sino uno tiene que hacer lo que está oyendo, lo que la palabra del Señor te dice que hagas. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Este es la persona que Dios quiere que nosotros seamos: los que oímos y los que hacemos. Dice que nos comparará a un hombre prudente, hombre sabio. Hermano, no te limites solamente a ir a la iglesia y escuchar lo que el pastor predica, lo que el hermano enseña, lo que el evangelista, lo que el superapóstol venga a seducir o a hablar cosas. ¿Sabe qué, hermano? Desde aquí te insto, te aconsejo, te pido, te exhorto a que leas la palabra de Dios, a que escudriñe la Escritura, porque no todo lo que se predica por allí es verdad. Porque no todo lo que se dice desde los altares es verdad. Hay que aplicarlo. Seamos como los nobles de Berea, que ellos leían las Escrituras y mientras Pablo predicaba, ellos estaban comparando si Pablo estaba diciendo lo que las Escrituras decían, lo que decía la ley de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces una persona con estas características de oidor de la palabra y hacedor de la palabra, porque lees, instruye, vendrán problemas, vendrán situaciones difíciles, vendrá la prueba, se levantará el diablo por un lado y por otro lado, pero ¿sabes qué? No te va a hacer menguar tu fe, no te va a desanimar, no te va a desalentar. ¿Sabes por qué? Porque tú te has fundamentado en la palabra, y la palabra es Cristo, la roca es Cristo, la piedra viva, la piedra angular, dice la palabra del Señor, es Cristo Jesús de Nazaret. En Él estamos cimentados, su iglesia está cimentada en Él. ¿Recuerda aquellas palabras que le dijo Pedro? Yo te digo que tú eres Pedro, piedra en griegos, pero mi iglesia está fundamentada sobre esta roca, sobre Él, sobre Cristo Jesús. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Está escrito en la palabra del Señor. Pero para eso hay que fundamentarse, hay que leer la Escritura,
Hay que escudriñar cada día, no seamos vagos, no seamos haraganes, no seamos una iglesia, hermanos, que solamente está acostumbrada a que el pastor, a que el hermano le dé la enseñanza. Lea usted en su casa, haga sus resúmenes. Tal vez un día le saquen a dar una lectura y usted pueda decir algo de lo que ha entendido. El Espíritu Santo capacitará. ¿Por qué hoy tantas falsas doctrinas? ¿Por qué hoy tantas doctrinas endemoniadas en las congregaciones? Porque los creyentes de hoy son creyentes perezosos y haraganes, ociosos, que no quieren lecturar la palabra de Dios. Lea la palabra, hermano. Lea la palabra. Yo te lo digo con todo amor. Tal vez suene fuerte, tal vez suene muy duro lo que te digo, pero ¿sabes qué? Te lo digo con amor, porque esta es una palabra de verdad. Esta es la palabra. Si tú estás buscando tu salvación, la vas a encontrar en la santa palabra del Señor. Luego el Señor Jesucristo añadió a su sermón, dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Este es todo lo contrario a lo que hemos hablado. Es todo lo contrario. Si aquella persona que no está fundamentada, que no ha leído, y si ha leído no lo aplica en su vida, viene el problema, viene la situación difícil, se levanta el diablo y lo que hace es tumbar esa vida, desanimarlo, y ya no quiere saber más de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentado en Cristo. Se había hecho su casa en una arena, en una superficialidad. Leo 2 versículos y hasta no sé qué quiero decir, pero yo ya leí, ya cumplí. Me voy al culto y en lugar de estar en el culto despierto, escuchando, porque yo no tengo tal vez la capacidad, no tengo el tiempo, y no leí, pero estoy escuchando la palabra para edificarme, me pongo a hablar, a conversar, a dormir. Y entonces, ¿cómo se va a alimentar el alma? ¿Cómo nos vamos nosotros a fortalecer, a crecer? Si sabe, el crecimiento y la madurez espiritual es por comer la palabra de Dios, por alimentarnos de este pan de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que sacarnos esa mentalidad de los judíos que solamente eran oidores. Por eso es que Pablo les exhorta con esa autoridad, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque es la palabra de Dios, hermanos. ¿Quiere más, hermanos? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Gloria sea al nombre del Señor. El versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas si mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Esa es otra forma de explicar de lo que les acabo de decir, hermanos. Gloria sea a Dios. Nos damos cuenta que hay palabras por todo lugar, por todo sitio donde abrimos, el Señor tiene mensaje para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hagamos lo que la palabra del Señor dice. Hagamos. Usted, cuando va al médico, me gusta poner estos ejemplos porque estos ejemplos son sencillos, pero son reales. Y usted ahora va a decir un amén allí. Usted, cuando va al médico, si el médico le da una explicación en su receta, tienes que tomar esto en la mañana antes del desayuno, un cuartito de pastilla, esto por la noche, esto por la mañana, y no tienes que hacer tal cosa, tu dieta de esto. Oiga, hermano, ¿cómo lo captamos? Y nos vamos a la casa y hacemos perfectamente tal igual como el médico nos ha dicho. Ponemos nosotros allí en la nevera, en la puerta, las indicaciones para no olvidarnos, y estamos pendientes. Porque ¿sabe qué? Lo que estamos haciendo es dar más confianza y poner nuestra confianza, nuestra mirada más en los hombres que en la perfecta ley, en la palabra de Dios. Así hiciéramos con la palabra del Señor. Así hiciéramos cuando escuchamos una prédica, cuando Dios nos exhorta, nos habla a través de su palabra. También apuntáramos y lo pusiéramos ahí. La palabra del Señor dice que enseñemos a nuestros hijos poniendo la palabra de Dios en los dinteles de la puerta.
¿Cómo atendemos, hermano, las indicaciones de un médico, de un abogado, de una persona? ¿Cómo somos tan atentos para que el encargado de la fábrica me enseñe cómo hacer mi labor y le pongo toda atención y voy apuntando todo eso? Pero no somos capaces de hacer lo mismo con la palabra del Señor. Por eso es que somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Pero con amor le digo, hermano, lo que usted oye, hágalo. Hay que hacerlo. Seamos oidores y seamos también hacedores de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Sigo en el libro de Romanos, el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mira, aquella persona que no conoce la palabra del Señor, que no conoce o no ha leído aquella palabra que le dice en su corazón, que le habla a su corazón, como nosotros que hemos leído la Escritura y que sabemos que el Señor dice, ¿sabes qué? Tienes que compartir tu pan con el pobre, con el huérfano. Pero esa persona no sabe, no ha leído la Escritura. Pero dice esa persona que la palabra del Señor, que esos gentiles, gentil es una persona que es dado al paganismo, no tiene la ley, pero hace por naturaleza lo que es de la ley, es decir, lo hace él por sí mismo. Y siente amor y misericordia y siente pena y se conmueve y no es creyente, no va a una iglesia, no ha leído la palabra, pero va y le da a una persona que necesita. ¿Cómo sabe esa persona que tiene que hacer eso? Por la ley que Dios escribió en su corazón, hermano. Porque Dios no solamente escribió la ley para condenarlo, para juzgarlo, sino para ayudarle, para enseñarle a hacer el bien. Por eso es que yo me atrevo a decir muchas veces que hay personas que no son evangélicos, tal vez sean católicos o de alguna otra fe, pero que su comportamiento, su carácter es mucho mejor que la de un creyente que lee la palabra del Señor. Porque hace esas labores. Y dice, hermanos, que aunque no tengan la ley, pero ellos hacen lo que está en la ley y son ley para sí mismos. Y así, de la misma manera que hacen bien, si ellos hacen mal, aún no conociendo la Escritura, también por esa misma ley que ellos mismos se hacen ley, por esa ley serán juzgados. Gloria sea a Dios. Dice el versículo 15, que acabamos de leer al inicio, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Esto, hermanos, es para entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque si a la verdad la palabra de Dios no llegó al corazón, un día la conciencia es que se presentará como testigo delante de Dios. Y la conciencia es como un disco duro que va guardando las cosas allí. La conciencia no se olvida. Solamente, hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús, la conciencia se limpiará de todas esas cosas. Pero si no, será guardado ahí. Por eso es que hay personas que hace 15, 20 años cometieron un delito y eso no les deja en paz dormir, porque su conciencia está ahí golpeando. Hiciste, asesinaste a alguien, le robaste a alguien, le pegaste a un inocente, le quitaste el marido a esa mujer, le quitaste la mujer a ese hombre. Ahí la conciencia va golpeando hasta que te arrepientas y pidas perdón a Dios. La conciencia estará ahí sucia, estará manchada, pero Dios utiliza la conciencia para hablarnos. Y esa misma conciencia dice que un día nos acusará o nos defenderá según lo que hayamos hecho. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces no hay justificación para el hombre, para cualquier hombre, hermanos, que quiera justificarse delante de Dios. No va a haber. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Leo el versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hermanos, ¿cuántas personas
incluidos nosotros los creyentes, guardamos secretos que nunca hemos sido capaces de confesarlo a Dios ni a nadie. Y si no nos hemos arrepentido de ello, el hombre piensa que eso, cuando hay un dicho que dice, ¿no? Cuando ya el hombre muere, todo ello se va. No, no se va. Está guardado ahí para el día del juicio. Hermano, la palabra del Señor es grande cuando nos enseña que Dios conoce todas las cosas. Por eso es Dios omnisciente. Dios conoce todas las cosas. ¿De dónde te podrás esconder? No te puedes, porque Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. ¿Y quién te podrá cambiar? Solo Dios, porque Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder. Solamente Cristo puede cambiar las vidas. Amigo oyente, amado hermano, no te estamos condenando ni juzgando para mal. Estamos diciéndote, si en algo tienes que arrepentirte, hazlo, porque Dios necesita salvarte. Dios quiere salvarte. Él está buscando el arrepentimiento de las personas. Él está buscando que las personas se dispongan a cambiar, que decidan cambiar ese estilo de vida en el cual se está llevando al error, a acabarse en el infierno también. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo, cuando se refiere a mi evangelio, él no es que esté hablando de un evangelio diferente, de un evangelio que no sea el de Cristo. Él dice mi evangelio porque el evangelio que él tenía era el evangelio de Cristo. ¿Vale? Entonces no interpretemos mal. El evangelio es uno solo. Es uno solo. No se puede aceptar otro evangelio. No se puede aceptar. Pablo mismo dijo que si viniese alguien, un ángel del cielo o alguien de la tierra, a predicar otro evangelio que no sea el que había predicado Cristo Jesús, que sea anatema, sea maldito, no lo recibas. Recházalo con autoridad. No estés teniendo temor. Es que ¿qué dirá el pastor? ¿Qué dirá el evangelista? Los superapóstoles que van trayendo por ahí cosas nuevas, innovadoras. La psicología que se está aplicando. Deséchalo con autoridad, sin temor. ¿Por qué? Porque no es un evangelio que está basado en la palabra del Señor. Son evangelios propios de ellos, evangelios modernos que están levantándose. Uno no debe cambiar. La palabra del Señor es una sola. Una sola, hermanos. Uno no podemos cambiar porque emigramos a un país. Una vez alguien a mí me dijo que yo no estaba aquí en Perú, que estábamos en España, por lo tanto aquí teníamos que ajustarnos a la costumbre, a la cultura de España. Le dije, para ti será, pero para mí no, porque el Dios del Perú que yo servía es el mismo Dios de España y es el mismo Dios de todo lugar. El que quiere cambiar lo hace por su propia cuenta, pero la palabra de Dios es una sola. Dios es el mismo. ¿Por qué tenemos que cambiar el evangelio? ¿Por qué tenemos que predicar un evangelio diferente? Hay una maldición sobre esas personas, hermanos, si predican un evangelio diferente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 17, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando, hermanos. Entramos como a otro apartado, pero es una continuación. Y voy a dar lectura al versículo 17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este versículo, hermanos, hace mucho hincapié y mucha referencia al judío, expresamente al judío. Si nosotros quisiéramos decirlo diferente, sería tal vez al cristiano, ¿vale? Al cristiano, pero a un cristiano religioso, vamos a decirlo así de esa manera. Ese sobrenombre de judío me parece, hermanos, y creo no equivocarme porque así también lo dice Pablo en un inicio, que estaba haciendo referencia a esa persona al cual él mismo lo dice, quien quiera que seas tú. A esa persona que Pablo ahí había identificado dentro de la congregación. Y no es que sabía exactamente quién era, sino que él, por la revelación del Espíritu Santo, él entiende que en medio de la congregación hay una o dos o tres o más personas que estaban en esa condición. Y a esas personas que estaban juzgando a los otros, es que Pablo les dice, tienes tu sobrenombre de judío. Es decir, que se amparaba en su nombre. Como hoy en día, hermanos, hay
muchos predicadores que su nombre quieren hacerle muy relevante. Y su nombre suena más que la palabra del Señor. Su nombre suena más que la misma Escritura y que el mismo Señor. Hermanos, lo que debe sonar y lo que se debe presentar es a Cristo Jesús. Pero los anuncios que se hace, es como que, hermanos, más importante es el pastor, más importante es el evangelista, más importante es el apóstol, el profeta que se levantan por ahí. Cristo está detrás, escondido, a ver si habrá tiempo para presentar a Cristo, porque ellos tienen que presentarse como las cosas que van haciendo, lo grande que son. Y Pablo les está diciendo, tiene sobrenombre de judío. Y aquí hace referencia, hermanos, a aquellos que confiaban en un linaje racial. Lo que decíamos ayer, los judíos pensaban que no había otra raza que podría ser aceptado por Dios y que solamente eran ellos. Y que ellos despreciaban y tenían como inmundos a las personas. Racial, racismo, acepción de personas. Segundo, a su afán personal de la ley de Moisés como el medio de ser aceptos por Dios. Los que judaizaban, los judaizantes, los que decían, si tú no aceptas la ley tal y cual y no aplicas la ley a tu vida, tú no vales, esto no sirve. Si tú no te circuncidas, que más adelante hablaremos, tú no puedes ser aceptado delante de Dios. Eso, hermanos, era el afán personal de ellos de judaizarlos, meterlos a que practiquen sus mismos ritos, las mismas costumbres, los mismos sacrificios, los cuales Dios ya estaba hastiado, los había desechado ya. No entendían que ahora el sacrificio vivo ya no eran animales, sino eran uno mismo, que viene a ofrecerse sacrificio vivo, el culto racional del cual habla el mismo Pablo en el libro de Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. También, hermanos, se refiere a aquellos que por su autojusticia religiosa estaban separados de Dios. Es decir, se creían ellos bien estando delante del Señor, pero ellos mismos se juzgaban, ellos mismos se daban una calificación, mas no dejaban que Dios los califique, ni que los demás los califiquen. Para los demás, los demás para ellos no valían nada. Yo siempre aconsejo, hermanos, siempre aconsejo, no seas tú quien te pongas tu calificativo, sino deja que Dios te ponga tu calificativo y deja que los demás miren en ti un testimonio. Tú no digas, soy un buen evangélico y soy el mejor creyente, soy el mejor orador, soy el mejor siervo que puede tener la iglesia. Es que si yo no estoy ahí, las cosas no funcionan. Equivocados estamos. Dejemos que Dios te honre. Deja que Dios te honre. Deja que Dios te diga esas palabras. Deja que los hermanos sean, que ellos miren tu testimonio y miren el ejemplo que hay en ti. Digan, qué buen ejemplo es el hermano, qué buen ejemplo es el pastor, qué buen ejemplo es ese evangelista. ¡Qué buen ejemplo! A ellos hay que seguirlos, es su ejemplo, hay que mirar las cosas buenas que hacen. Son siervos de Dios. Entonces, estos hermanos se autojustificaban ellos mismos en su religiosidad, pero sin embargo estaban separados de Dios. Acompáñenme con el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 5. Libro de Mateo capítulo 5. El versículo 20, 5:20, gloria sea a Dios. Libro de Mateo capítulo 5, el versículo 20. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta palabra, hermanos, tira por tierra todo pensamiento judío, fariseico, legalista, religioso. Y les dice a aquellas personas que oían el mensaje: y os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de los escribas y fariseos. Está queriendo decir el Señor Jesús que estos hombres, en su pensamiento autojustificándose, religioso, estaban por los suelos. Ellos no se daban cuenta que estaban en un caos espiritual. Había una decadencia espiritual, pero sin embargo ellos estaban bien, para ellos estaban bien.
Y el Señor Jesús le dice, tenéis que tener una justicia mayor si queréis entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, los fariseos y los escribas en esas condiciones no estaban entrando al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3 también, hermanos, no lo vamos a leer, pero allí Pablo va a exhortar a los que vivían por las obras de la ley y que negaban ser justificados por la fe. Negaban. Pero el libro de Efesios nos aclara, y lo vamos a lecturar también, porque habrá quienes tal vez no lo han leído. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es lo que no entendían aquellos judíos, que ya no era la justificación ni la salvación por obras, sino era la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Que una vez siendo salvos, seamos justificados, y esa salvación nos llevaría a hacer buenas obras, que es lo que debemos hacer, conforme la palabra del Señor nos manda. Porque dice, hermanos, Santiago, que la fe sin obras es muerta también. Es decir, hermanos, que uno ya que tiene la fe en Cristo Jesús es llamado a hacer buenas obras. Pero mi pregunta es para algunos, ¿cuáles son las obras que estás haciendo? ¿Qué obras buenas, qué obras de caridad estás presentando al Señor? ¿Por qué obras te juzgará el Señor un día? ¿Por las que has hecho o tal vez por las que nunca hiciste nada? Así es que tú que eres salvo ahora, tienes que hacer obras de fe, obras que el Señor se agrade, no que los hombres se agraden. No hagas nada por agradar a los hombres. Hazlo por agradar a Dios, porque así enseña su palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, parece ser, hermanos, que Pablo estaba enfrentando el ego y la arrogancia del judío que confiaba en su linaje y por tener la ley de Dios. Pero el mismo Pablo en el capítulo 9, una vez más, que donde hemos leído, les dice que no. Porque dice, de ellos es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, las promesas y los patriarcas, de donde vino Cristo. Ellos saben qué decían, hermanos, somos hijos de Abraham, decían ellos. Cuando Pablo les dijo, sois de vuestro padre el diablo y estáis esclavos, sois esclavos vosotros. Y ellos decían, pero ¿cómo es que somos esclavos? Somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham, nunca estuvimos en esclavitud. Pero el Señor les dijo, Juan 8, Juan capítulo 8, adelante, el Señor Jesús le dice, vosotros sois esclavos del pecado. No tenéis la libertad. La libertad solamente está en Cristo Jesús. Hay muchos hombres y mujeres que andan, hermanos, libres por las calles. Libres, pero están atados en el pecado. Están atados, están encadenados en la idolatría. Están encadenados en muchas cosas que no les deja ver una realidad espiritual, que para ello hace falta abrir el corazón a Dios, a su palabra. Así como habían judíos que decían, nosotros no hemos sido esclavos, estamos libres, ¿no los ves? ¿Ves cadenas en mi mano? Así hay personas que dicen, no me ves, yo estoy bien. ¿No ves que tengo buen trabajo, que tengo un sueldo, tengo mejores cosas que tú, tengo mejor salud, soy más joven que tú? Pero ¿sabes qué? Su vida espiritual está encadenada, su pobre alma está destinada al infierno. A ellos tenemos que predicarles, a ellos tenemos que decirles, Cristo ha venido a darte libertad, Cristo ha venido a romper tus cadenas. Cristo ha venido, dijo el Señor, leyendo la palabra del Señor en Isaías, el Señor Jesús decía, he venido a dar libertad a los cautivos, a dar vida a los que estaban muertos, a hacer luz en medio de estas tinieblas. El mundo es tiniebla, nuestros ojos ven la claridad del día, pero los ojos espirituales, si pudieran ver, vieran las tinieblas que se mueven y los demonios que hay en todo este ambiente. Demonios que van llevando a las personas a cometer cosas inmorales. Demonios que les han hecho perder la razón y el sentimiento de una persona y de la ley escrita en el corazón del hombre, para hacerle que su malvado corazón haga las cosas que ellos quieren.
y que a Dios no les agrada. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Versículo 18 de Romanos. Y conoces tú la voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Conoces tú, dice, al judío, porque el judío conocía la ley. El judío no era ignorante de la ley. El judío sabía perfectamente la ley. Pablo dice de eso. Pablo dice: yo, fariseo de fariseos, judío de judíos, conocedor, doctor de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, un doctor en la ley. Pero sin embargo, él, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, dijo: todo lo que sé, todo lo que he aprendido, todo lo que tengo, lo tengo por basura. Hoy no me sirvió de nada. Él mismo dijo: la mucha teoría mata. Hoy hay muchos hombres teóricos. Hoy hay muchos hombres teólogos que la teología de la palabra del Señor la están llevando a su teología propia. Y lo dije en una ocasión, que la teología moderna, la teología del hombre, está intentando dañar a la teología de la palabra del Señor. Está queriendo cambiar la verdad de las cosas. Este hombre, los judíos, este que juzgaba, conocía la voluntad de Dios, conocía la ley, e instruido por la ley apruebas lo mejor, es decir, que conocía intelectualmente la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? En el versículo 19 dice: y confías en que eres guía de ciegos, de los ciegos. Este versículo es tremendo, hermanos. Es tremendo. ¿Por qué? Porque esos judíos, doctores de la ley, maestros de la ley, a ellos Pablo les está diciendo: eres guía de ciegos, confías en ellos. Les estaba diciendo: un ciego está enseñando a otro ciego. Y la palabra del Señor dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasará? Los dos caerán al mismo hoyo. Uno, para guiar al ciego, tiene que tener la vista abierta. Tiene que haber su ceguera espiritual, haberse caído. Estaban confiados de ser los verdaderos maestros de los asuntos religiosos. Estos judíos que creían en su manera, su forma era la mejor, la correcta y la única manera de acercarse a Dios. Pero olvidaron que los privilegios que Dios nos da también conlleva a responsabilidades. Sí, hermano, lo que Dios nos da, lo que Dios encarga, también demanda una responsabilidad. Uno no puede asumir una responsabilidad y luego ser irresponsable en su labor. Estos eran irresponsables. Si bien es cierto, habían sido instruidos en la ley, tendrían que haber sido también responsables en predicarlas, en enseñarlas, como también en hacerlas. Dar el ejemplo a los demás. El libro de Lucas, capítulo 12, el versículo 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, hermanos, podemos nosotros decir fácilmente: yo soy creyente, yo soy cristiano, pero sin embargo no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia que nosotros decimos: somos hijos de Dios, amamos a Dios, decimos amar a Dios, pero la palabra del Señor nos redarguye y nos dice que nuestras obras demuestran todo lo contrario, nuestros hechos demuestran todo lo contrario. ¿Dónde está un hijo de Dios haciendo mal a otro? ¿Dónde enseña la palabra del Señor que uno que conoce las escrituras tenga que robar, tenga que hacer mal, tenga que difamar, tenga que murmurar, tenga que mentir, tenga que ser pleitista, chismoso, egoísta, avaro, codicioso, fornicario, adúltero, que se pelee con todo el mundo? Eso no enseña la palabra del Señor.
Y es más, si Dios nos ha demandado algo en nuestras manos, para llevarlo con responsabilidad, para que nosotros seamos ejemplo. Vamos a notar, hermanos, o vamos a mirar estas frases paralelas que expresan su confianza en sí mismos. ¿A quiénes? A los líderes judíos religiosos. Les dice el Señor, guía de los ciegos. Esto está en el versículo 19 donde hemos leído. Pero ellos, hermanos, estaban equivocados. Tanto ellos como ciegos, como también los que se dejaban guiar. Dice el versículo 20, instructor de los indoctos. Instructor de los indoctos. Es decir, hermanos, ellos se creían saber todo, pero la gente, como solamente oía, no daba más para escudriñar las escrituras, todo lo que le decían, hacían. Hermanos, por eso le insisto otra vez, lea la escritura. Cuando un pueblo lee la escritura, cuando una iglesia, una congregación lee la escritura, se instruye, se capacita, ¿sabe qué? Le obligará a su pastor a conocer más de la escritura. Porque si no, el pastor estará ahí, bueno, dando vuelta a los temas y dando vuelta a los asuntos y hablando de uno y otra cosa, pero sabe, no puede ir más allá porque la iglesia se satisface con eso. Entonces, no seamos indoctos. Indocto es aquella persona que no es instruida, que no conoce, que ignora. Pero no conoce, no es instruido, ignora. ¿Por qué? Porque no lee la escritura, no lee la palabra de Dios. Lea, pueblo del Señor. Lea, hermano, hermana, joven, niño, lee la palabra del Señor. Eso va a edificar tu vida. Maestro de indoctos, maestro de niños. Todo el tiempo, hermanos, ¿cuántos años va a pasar para que nuestra vida desarrolle, para que crezcamos, maduremos en las cosas de Dios? Estos judíos estaban en esa condición. Los únicos que sabían eran los líderes, los maestros, y ellos, el pueblo, nada, ahí estaban dando vueltas y vueltas. Parecían como el pueblo de Israel en sus tiempos del desierto, dando vueltas 40 años en la misma situación. ¿Por qué no hay madurez espiritual? Porque no se lee la palabra, porque no se ora, no se ayuna, no se hace nada por la obra de Dios. Y esto es importante, hermano. Los pastores, los que lideran las congregaciones, tienen que dar el ejemplo para no tener una conducta fariseica como estos judíos fariseos que decían que hagan, pero ellos no lo hacían. Usted ha visto pastores, tal vez haya tenido la oportunidad. El pueblo está orando y el pastor está paseando, abierto los ojos. El pueblo está cantando gozoso y el pastor está pensando, no sé qué ir a hacer mañana. Cuando el pastor es el que tiene que estar dando el ejemplo. Hay ayuno, el pastor tiene que estar allí. Hay oración, el pastor tiene que estar ahí. Hay cadenas de oración, el pastor tiene que estar ahí. Hay alabanza, el pastor tiene que estar ahí alabando a su Señor, incentivando a su pueblo. Tiene que ser el ejemplo dentro de la congregación. Sino, ¿quién más? Los que son maduros, crecidos en las cosas de Dios. Los que ya llevan un tiempo, unos años en la congregación, tienen que ser el ejemplo. Pero ¿qué pasa en muchas congregaciones? Son las personas nuevas, los recién con que se han arrepentido, los que están recién nacidos. Ellos tienen que dar el ejemplo en muchas cosas, a los grandes, a los viejos. Y en esto yo les digo, y lo he dicho en la congregación, a los hermanos nuevos, no aprendan de esas malas costumbres, de esas malas mañas de algunos adultos grandes que van enseñando cosas y que ellos van aprendiendo pensando que así se sirve a Dios. No es así. Pregunte al pastor, pregunte al que lidera la congregación. Así es, pastor, como el hermano que llega tarde al culto, que no viene al ayuno, así es para venir a hacer yo también. El pastor te dirá, no es así. Si él es así, déjalo que sea así, pero tú tienes que venir, tú tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Da tu tiempo para Dios, no olvidando tus responsabilidades, claro, como padre, como cabeza de hogar, que tienes que llevar el alimento, el vestido, proveerle de salud a tus hijos. La palabra del Señor te demanda, nos demanda eso, hermanos. Pero también es verdad que tenemos que cumplir con la palabra del Señor.
Hay que ser ejemplo. Hay que ser ejemplo, hermanos. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Dice, hermanos, que eran luz de los que estaban en tinieblas, instructor de los indoctos. Eran incultos en las escrituras, maestro de niños, es decir, inmaduros, teniendo en la ley la forma y la ciencia de la verdad. Es decir, ellos se basaban en la ley de Moisés y se basaban que allí estaba toda la forma, la ciencia y la verdad. Pero Pablo está predicando de Cristo. Pablo les está diciendo, por favor, Cristo es la sabiduría, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Él es palabra viva. Prediquemos a Cristo, no prediquemos las costumbres, no prediquemos los ritos. Prediquemos a Cristo, les está diciendo Pablo. Cristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie venía al Padre si no es por Él. Pero el 21 es muy fuerte, hermanos, en el cual les va a dar como un azote, una exhortación. Antes acompáñenme, hermanos, al libro de Lucas, el capítulo 18. Quiero dar este ejemplo, no quiero pasarlo por alto porque es importante. Lucas 18, versículo 9. 18, 9. Voy a leer hacia adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, la actitud de los fariseos. Y esta es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era aquel doctor de la ley, ya lo sabe. Un publicano era un judío que trabajaba para el gobierno romano. Es decir, cobraba impuestos o hacía otra labor, pero era un judío que trabajaba para el gobierno romano. Y los fariseos odiaban a los judíos, a estos judíos que se habían hecho publicanos, porque precisamente ellos consideraban que un fariseo, un judío no se debería mezclar con un gentil, con otra raza. Pero estos publicanos trabajaban para el gobierno. Y aquí los dos van a subir al templo a orar. Y va a ver usted, hermano, cómo es la conducta de cada uno de ellos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él no oraba a Dios. Él no era consciente de que había el Espíritu Santo que tenía que estar en su vida para que le guiara en la oración. Él estaba orando consigo mismo como un hombre necio. Oraba a Dios de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Estaba diciéndole al publicano. El publicano era un cobrador de impuestos y es probable que cogía dinero. No soy como los otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ya no se aguantó más y le dijo, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta era una actitud consigo mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ese publicano se consideraba pecador porque era pecador y necesitaba el amor de Dios, necesitaba el perdón de Dios, pero él se consideraba tan pecador que él no tenía ni siquiera la cara de levantar los ojos para mirar al cielo, porque cuando uno quiere mirar a Dios levanta sus ojos como simbolismo de que Dios está arriba. Él no quería hacerlo por la vergüenza, por lo que su conciencia estaba allí. Mas él decía, Señor, ten propicio de mí, perdóname, si soy pecador. Tiene razón mi amigo fariseo que está aquí al lado, que ayuna mucho, que ora mucho, que diezma mucho. Tiene razón. Yo soy pecador, yo soy malo, perdóname. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? En el versículo 14, os digo que este descendió a su casa. ¿Quién? El publicano, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermanos, la humildad tiene que preservarse en nuestra vida y perseverar en nosotros. Porque es una actitud de la cual Dios está mirando y se agrada mucho. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Voy a avanzar un poquito, vamos a correr un poquito, hermanos.
El versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, es decir, por el mal testimonio. El testimonio es importante. Algunos dicen, no, lo que piensa Dios ya está bien. No, el testimonio es válido. El testimonio es válido. Jesucristo dijo, el que es luz, no se lo ponga debajo, déjalo que arriba, alumbre arriba para que sean vistas sus obras, no para ser aplaudido ni para hacer que te dé orgullo, sino para que vea el mundo que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida como testimonio. Pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué pasa aquí, hermanos? ¿Qué pasa aquí? Vamos a entrar a la circuncisión porque uno de los puntos que los judíos enseñaban y querían a toda costa era judaizar, que sus costumbres sean practicadas en los otros pueblos. Primero habrá que explicar, hermanos, qué es la circuncisión. Gloria sea al Señor. La circuncisión, hermanos, no es otra cosa que el hombre tiene en su parte genital masculina, tiene la prolongación de la piel que se llama prepucio. Y cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo que circuncidara el prepucio de todo varón, es decir, se cortara esa piel que cubría la parte genital. Esa era la circuncisión en el pacto de sangre que Dios hizo con Abraham. Y a partir de allí se practicaba de generación en generación. Pero llegado el tiempo en el cual Cristo murió, y Pablo lo va a explicar, dice que ya no era necesario practicar eso porque ya Cristo había muerto, había hecho el pacto, el nuevo pacto con nosotros. Y entonces los judíos estaban intentando que se circunciden los demás. Y entonces Pablo dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero si guardas la ley de Moisés. Pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión ya no vale. Viene a ser incircuncisión, es decir, si tú seas circuncidado y no guardas la ley, hablando a los judíos, no valía su circuncisión. Pablo lo dice de esta manera en el versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, es decir, el que no sea circuncidado, el gentil, el pagano, por decirlo así, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, o sea, es decir, no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto porque hay un nuevo pacto. El versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. Es decir, es como aquella persona que no conoce la ley pero hace cosas buenas, y eso le va a condenar al que conoce la ley y conociendo la ley aún hace cosas malas. Eso es lo que está queriendo decir este versículo. Si el que no conoce la ley o el que no es circuncidado es incircunciso o no es evangélico, en otras palabras, no es evangélico y hace cosas buenas dignas de que están en la palabra sin conocer la palabra, eso nos va a condenar a nosotros que conocemos las escrituras y sin embargo hacemos lo que no le agrada a Dios. Nos va a condenar. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en eso. Pues no es judío el que en lo exterior, perdón, leo de nuevo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente la carne, sino que es judío en lo que el que lo es en lo interior. En la circuncisión es la de corazón, en el espíritu, no en la letra, alabanza del cual no vienen a los hombres sino de Dios. Mañana les explico esto, perdón, la semana que viene les explico esto, hermanos. No hay tiempo, hay que explicarlo un poquito mejor. Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración y muchas gracias por estar aquí. Oramos. Padre eterno, amado Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo, amado Dios, que me has dado, Señor, esta oportunidad de predicar tu palabra, de llevar esta enseñanza a los corazones, a las vidas de mis hermanos. Padre mío, Dios, redargúyenos, Señor, corrígenos, exhórtanos, Padre mío, guíanos en la verdad de tu palabra, con tu palabra, Señor. Gracias por esas vidas, Señor, que estuvieron atentos. Gracias por los que han dispuesto su tiempo, Señor,
Tú que conoces su corazón, suple sus necesidades, sana sus enfermedades, sus dolencias, sus pruebas, el dolor que hay en su cuerpo, los dolores físicos, Señor, la ceguera espiritual, las cadenas, las ataduras, Señor, sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, es tu palabra poderosa, Señor, limpiando las vidas, limpiando los corazones con poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy yo del cielo, y la honra, la gloria sea para ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.